Hemos estado estudiando los días miércoles, ya entrando al tema, la palabra de la cruz. En la primera página hablábamos del resultado de no tener la palabra de la cruz. En la segunda página explicamos qué es la palabra de la cruz, qué es la palabra de Cristo, de su muerte, de su consumado, de su obra completa, de su resurrección, del reino, de su gracia, de su victoria, de su triunfo, de su bendición, de su libertad, de su redención, palabra de su gloria, palabra de verdad. Cuando hablamos de la palabra de la cruz y nos gloriamos en la obra de la cruz, hablar de la cruz no es el pedazo de madera, no es la madera, es la obra de Cristo. O sea, lo que pasó ahí en la cruz. El cristianismo clásico o el cristianismo original que encontramos en Hechos de los Apóstoles, la iglesia del primer siglo, era un cristianismo centrado en Cristo. Esos hombres no sabían otra cosa y no predicar a Cristo. Ya hemos leído textos claves como 1 Corintios 2 del 1 al 5, donde Pablo decía, yo no me propuse saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. No hablando de un muerto ahí colgado en una cruz, sino de la obra en sí, la esencia. La página 3, veíamos las revelaciones de la palabra de la cruz. Lo primero es que la palabra de la cruz revela a Cristo con toda su gloria, a Cristo en señorío, a Cristo en reino, en victoria. No enseña a un Cristo enclenque. Yo no conozco un cuadro que muestren a Cristo sonriendo y en victoria. Uy, el cuadro de Cristo tan bonito, lo que pintan pues que es así barbado, así, y yo no lo veo que esté, yo todos los Cristos que veo, lo veo así caídos, colgados, tristes. Yo no veo un Cristo sonriendo, un cuadro que vea un Cristo uno. Segundo, la palabra de la cruz revela las obras de Cristo. Ahí estuvimos tocando algunas cositas. Y entrar obra por obra, tema por tema, doctrina por doctrina, nos lleva mucho tiempo. Hoy vamos a estar trabajando en el punto número 3. La palabra de la cruz revela mi posición en Cristo. Página 4 de un material que se le sembró, punto número 3, que dice, la palabra de la cruz revela mi posición en Cristo. Quiero leer primeramente algunos conceptos sencillos que están allí de lo que es la posición en Cristo. Y después vamos a leer unos textos bíblicos, no todos. Algo de la posición en Cristo yo he hablado en temas anteriores, pero en poco detalle. Hoy también, no lo vamos a profundizar. Yo tengo un tema que se llama mi posición en Cristo y mi condición humana. Y yo miro en segunda de Corintios 12 que el apóstol Pablo decía, yo me glorío en un hombre que fue llevado al tercer cielo y se le revelaron cosas gloriosas y se le dijeron palabras inefables y poderosas, decía él, yo me glorío en él. Pero en este otro natural, en lo que tiene que ver lo que le dijo la condición humana, decía, todo lo tengo ¿por qué? Filipenses 3. Él que decía de todos los cartones, los títulos, todo lo natural, él que decía, todo lo tengo ¿por qué? Por basura. O sea, él no se gloriaba en nada natural y terrenal porque él conocía que había una posición en Cristo y que su gloria era espiritual. Entonces vamos a estar hablando de este tema un poco profundo, pero ahí está sencillo en el material. ¿Qué significa mi posición en Cristo? La palabra posición es la acción de poner, es lugar de honra, lugar de privilegio, lugar de autoridad, categoría, y en su significado más profundo es el estado espiritual de todo hijo de Dios que sinceramente se ha unido a Cristo. Describe la posición en Cristo, que significa su unión y nuestra unión espiritual con Él. Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Cuando hablamos de la posición en Cristo, estamos hablando que somos uno con Él. Usted y yo somos uno con Cristo.
Voy a decirle un texto que está allí para no leer. Bueno, leámoslo. Leamos dos textos. Leamos Juan 14:20. Pues igual hay una gran cantidad de textos que uno quisiera leerlos todos, por cuestión de tiempo y para que usted también pueda ocuparse en la lectura. Juan capítulo 14, verso 20. Dice las Escrituras, esta es la promesa del Espíritu Santo, ¿no? En aquel día, cuando ya el Espíritu Santo vendría a nosotros. Yo hago una pregunta, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo? Bueno, entonces ya es el día. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. ¿Cuántos creemos que Él regresó al Padre? Amén. ¿Y vosotros en quién? En mí. Y yo en vosotros. Vosotros. O sea, miren lo que está diciendo el Señor. Ya cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a conocer, porque el Espíritu Santo les va a decir que yo estoy en el Padre. Que ustedes están en mí, decía el Señor. Y que yo estoy en ustedes. Esta es la unión espiritual de todo hijo, toda hija de Dios. El que se ha reconciliado de verdad con el Señor, ya está en Él. Vosotros en mí y yo en vosotros. Voy a leerle la última parte que está ahí en la página 4. Tal es la posición de todo redimido delante de Dios, ya sea que la comprenda o no. Porque hay gente que no comprende estas verdades. Porque el tema que compartimos el domingo pasado, los domingos anteriores, yo soy lo que Dios dice que soy. Esos 80 punticos que usted vio ahí, tiene que ver con la posición en Cristo, con lo que somos. No qué vamos a hacer, somos en Cristo. Y como son cosas espirituales, 1 Corintios 2, 13 y 14 dice, el hombre natural es el hombre religioso o la mujer religiosa que para acercarse a Dios necesita palpar y tocar y ver o sentir. Dice, no percibe las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Hoy yo le voy a hablar de algunas posiciones. Este tema está escrito en otro material que se llama Revelando a Cristo, sino que tiene 90 páginas, es imposible sacar un manual y entregarlo así. Pero hoy vamos a ver algunas. Entonces vuelvo al punto final o al último párrafo de la página 4. Tal es la posición de todo redimido delante de Dios, ya sea que la comprenda o no, acepte o no, somos participantes con Cristo en su posición y en su herencia. Le voy a explicar en Juan capítulo 14 otro versículo que se ha interpretado mal, pero que la misma Biblia nos lo aclara. Juan 14:2. Juan 14:2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para qué? Vosotros. O sea, el Señor está diciendo, en la casa de mi Padre, o sea, en Dios hay muchas moradas, o sea, muchos lugares. Y si no fuera así, dice Él, entonces yo voy y les preparo un lugar allá, en la presencia de mi Padre. Entonces el texto suena bonito y agradable, y como el Evangelio a veces lo hemos recibido a futuro, uno dice, uy, mis moradas están en los cielos. Yo tengo una casa en el cielo. Y Dios allá en el cielo me tiene un palacio y un castillo, las moradas del cielo. Juan 14:23. Esto se llama hermenéutica bíblica, la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. Esto se llama la analogía de la fe.
La misma Biblia interpreta sola. No necesita que la ayudemos. Juan 14, 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Y haremos qué? Morada, ¿a dónde? En él. Entonces uno dice, la morada, si ya estamos morando, ¿cuántos estamos? Colosenses 3, 1 al 3 dice que estamos con Cristo escondidos en Dios, morando en Dios, viviendo en Dios. Y entonces uno está esperando, todo lo hemos dejado para el cielo. Por eso la oración de muchos es, vuelve pronto, Cristo, venga, venga, sin entender bien también qué es la venida del Señor. Venga para que nos lleve rápido. Gente con 30 años leyendo la Biblia. Cuando la Escritura claramente dice que Él ya vino. Vendremos a Él. ¿Cuándo vino? Hechos capítulo 2. ¿Qué dice Hechos 2? Que el Espíritu Santo vino y ¿qué? Y se metió, vamos a leerlo en 1 Corintios 12, 13. Aparte de Hechos 2, si lo quiere anotar allí. No estoy diciendo que no va a haber el rapto y que el Señor va a venir y que será transformado, pero eso es otro tema. 1 Corintios 12, 13. Esto fue lo que pasó en Hechos, capítulo 2, y esto fue lo que pasó en tu vida y en la mía el día que nos reconciliamos con Cristo. Una reconciliación genuina, verdadera, clara. 1 Corintios 12, 13. Entonces haga un alto ahí. Le voy a explicar algo. Haga un alto ahí. El evangelio no es un juego. La vida cristiana no es un juego. La relación con Dios no es un juego. 1 Corintios 3:16 dice, ¿o ignoráis que sois templo de qué? Del Espíritu. Y entonces uno cree, se me fue Dios, vino Dios, Dios vení, Padre nuestro, venga a tu reino, ven a mi vida, Espíritu Santo bienvenido, ven Espíritu. Y uno llamando a Dios todos los días. Y llamando al Espíritu todos los días. Y Dios ven, y Dios ven. La pregunta que yo hago es, ¿cuántos tenemos al Señor? ¿Y por qué lo llamamos? ¿Por qué lo llamamos? No, pero es que Él está en los cielos. Hay que entender bien la figura de los cielos. Él dijo, el reino de los cielos sea ¿qué? Cuando hablemos del evangelio del reino, el evangelio del reino es que el cielo se bajó a la tierra en Cristo y se metió en nosotros. Por eso yo dejé de orar así, buscando a Dios para las nubes. Yo más bien oro mirando para acá, yo digo, y si está aquí, está aquí. Y si no, entonces ¿a dónde me arrepiento? Que me lleven y me enseñen dónde está el Señor. Pues yo lo buscaba por arriba y hay niveles de la presencia de Dios, eso es otro tema también. La presencia de Dios, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia. Dios está en todo lugar, esa es la omnipresencia de Dios. Pero su presencia especial y gloriosa está dentro de sus hijos. Y su presencia está en la olla y en el Calvario, allá está su presencia, cubriendo en amor y haciendo justicia sobre la maldad del ser humano. Entonces, volviendo allá a 1 Corintios 12, 13, estamos hablando mi posición en Cristo. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué pasó en Hechos 2? ¿Y qué pasó cuando usted se entregó a Cristo y yo me entregué a Cristo? La palabra ser bautizados en un espíritu, haga de cuenta que este recipiente lo tomamos como un ejemplo y Dios tiene misericordia de mí. Este recipiente es el Espíritu de Dios. Es Dios revelado en su Espíritu. ¿Qué es ser bautizado en el Espíritu? Este es usted y este soy yo. La palabra bautizar en el griego es baptizo, que quiere decir quedar sumergido, inmerso, metido. ¿Qué pasó en Hechos de los Apóstoles? Llegó el Espíritu y ¿sabe qué pasó cuando llegó el Espíritu sobre ellos? Todos fueron bautizados. O sea, ¿qué pasó con Pedro? Metido en el Espíritu. Juan, metido en el Espíritu. Andrés, metido en el Espíritu. ¿Qué pasó con la señora Marta en el 2010? Está metida en el Espíritu. El señor Carlos en el Espíritu. Esto es estar unido a Cristo. Estamos metidos en Él.
Aquí estamos metidos, guardados en Él. Y Juan capítulo 10. Desde el Antiguo Testamento estaba vamos a leerlo. Ay, Dios me ayude, pero Isaías 49. Esto para que nos quite los nervios. Isaías 49, 14 al 16. Eso es la vida cristiana. Si usted está escondido y metido en Él, esto tiene que ver con la posición en Cristo. Estoy hablando de que la posición es el lugar de honra, de autoridad, donde tú y yo estamos. Mire dónde estamos. Isaías 49, 14 al 16 dice, pero Sión dijo, haga un alto, Sión es una montaña. Y sobre la montaña de Sión está la ciudad de Jerusalén, que representa al pueblo de Dios. O sea, el pueblo de Dios dijo, mire lo que dice el pueblo de Dios hasta el día de hoy, hermano. Hasta algunos que estamos aquí sentados decimos esto. ¿Qué dijo el pueblo de Dios? Me dejó el Señor y se olvidó ¿de qué? De mí. Esa no es la oración de muchos. Ay, Dios ya se olvidó. Ay, Dios ya, por eso se enojan cuando uno los confronta. Usted tan amargado que se volvió. Te dejó, si usted está y yo estoy en esta película es porque no hemos entendido, hermano. Y es triste porque como que la gente nueva llega diciendo, Dios está conmigo, soy más que vencedor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y firme con el resucitado. Pero el que lleva 100 años todavía, ay, Dios me dejó. Dios se olvidó de mí. ¿Por qué? Porque no tengo para la panela. 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca. ¿Cuándo olvida Dios de ti y de mí? Nunca. ¿Me olvidaré de quién? De ti. Mire, va a decir una posición. Romanos 8:37, 2 Corintios 2:14. Se llama posición de victoriosos, de más que vencedores, de ganadores. Un cristiano nunca pierde una batalla, ni una sola. Y la que acaba de perder o no es perder. Ahí aplica la frase, perder es ganar. Los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. Ay, así usted y yo hayamos cometido los errores garrafales. ¿Usted cree que Dios aplaude los errores? Siga, mijo. No, uno aprende de los totazos. Así tú y yo hayamos fallado, o nos hayan dicho o hecho. Un cristiano genuino si dice que somos más que vencedores y que vamos de triunfo en triunfo, victoria. ¿Eso es verdad o es mentira? No perdemos una. ¿Y por qué? Porque es que adentro hay uno que ganó todas. Pero es que me pegó mi mamá. Es parte del proceso, ganaste, no lo volvás a hacer. Porque la gente como todo lo toma desde lo natural. Mire lo que dice el 16. He aquí en las manos te tengo ¿qué? He aquí en las palmas de las manos te tengo ¿qué? Sí, hermano, ¿usted sabe qué es esculpir? ¿Usted ha visto el mármol? Estamos grabados, tallados. ¿En las manos de quién? Esa es nuestra posición. Delante de mí están siempre tus ¿qué? Símbolos. Símbolos de la Biblia. Cuando dice tu muro es lo que te rodea, tu familia, tu negocio, lo tuyo, está en las manos de Dios. No ando preocupado por los hijos. ¿Y dónde están? ¿Y dónde está? ¿Sabe dónde está mi hijo? En las manos de Dios. Y entonces no los claro, la parte natural que uno tiene que hacer, obvio. Pero las 24 horas no aguanta. Detrás uno de un muchacho las 24 horas, hermano. Dice que está uno muy loco. Tú y los tuyos. ¿Están en las manos de quién? No, pero es que yo lo veo en las manos del otro. San Isidro. Yo lo veo en las manos de Dios. ¿Cómo así San Isidro? Hay gente loca, hermano, que no entendió el Evangelio. Vamos a leer Juan, capítulo 10. Que tiene que ir su proceso, pues que tiene vacaciones que acá regresarán como el hijo pródigo llorando. Juan capítulo 10, verso 28. Estamos hablando del tercer punto de la palabra, las revelaciones de la palabra de la cruz. Y revela la posición en Cristo. Estamos en las manos del Rey. Mire lo que dice. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará ¿de qué?
de mi mano. ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Cuántos tienen a Cristo? ¿Quién te dio vida eterna? Cristo. ¿Y no perecerán qué? ¿Cuándo vamos a perecer? Jamás. ¿Y qué dice ahí? ¿Y nadie las arrebatará de qué? ¿Esto no te da seguridad? ¿No te da confianza? En el Dios que tú y yo seguimos y adoramos. Y estamos en las manos de Dios, entonces la gente cree que el diablo vino a arrebatar, a robar. Ese texto está mal interpretado. Los diablos son los falsos pastores, los falsos apóstoles, los falsos ministros, los ladrones, la gente que está robando a la gente en las iglesias, esos son los ladrones de Juan 10:10. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Puede venir un teólogo, un profesor de un seminario bautista, de una iglesia linda, que sepa la Biblia. Juan 10:10 no habla del diablo, sino de los pastores, ladrones que se roban a las ovejas y las cosas de las ovejas. Porque el concepto de la gente es que el diablo nos va a arrebatar de la mano de Dios. Y pásamelo para acá, que este es mío, este es mío. Para explicarle la posición en Cristo, yo utilicé una figura que no estaba allí, que era la mano de Dios. Eso es posición. Entonces, volviendo a Juan 14:20, que ya se lo dije, vamos a 1 Corintios 6:17. Este otro texto que ya yo creo que la mayoría lo saben de memoria. 1 Corintios 6:17. Este tema de la posición en Cristo, estamos hablando de muchas posiciones que hay que irlas estudiando y que ya son reales. Ya se le ha soltado algunas. 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es ¿con quién? Con Él, con el Señor. Entonces estamos hablando de que la posición en Cristo es nuestra unión espiritual con el Señor. Ahora, fruto de esa unión, de esa posición, pues hermano, es tu vida y la mía, es nuestra conducta. Por eso le digo que este tema es un poco extenso. ¿Por qué? Porque este tema se aclara cuando hacemos el paralelo, mi posición en Cristo y mi condición humana, natural. ¿Por qué hay que hacer el paralelo que no está aquí? Porque la gente vive de acuerdo a su condición humana, a las circunstancias que está viviendo, a los momentos que está pasando, a las consecuencias que está cosechando de su vida. Entonces la gente vive en lo natural y se olvida de que somos seres espirituales, que tenemos un alma, una mente, unas emociones y un cuerpo. Entonces el desequilibrio del ser humano es que se centró en lo natural. Y hemos cogido el evangelio y la palabra de Dios para entretener a la gente en lo natural. Dios te ayuda, búscalo más, llámalo más, y pídele más, y pídele más, y entre más le pide, y Dios te dará más en lo natural. ¿Y qué vas a pedir? No, pues la nevera. La gente se asombra, se asusta y habla hasta de uno, porque ya yo no hago cosas por lo natural. Yo ya el esfuerzo natural, ¿para qué? No, que es que él ya no está pidiendo nevera y él ya no pide cortinas y por eso no tiene. Y yo dedicar 3 horas para pedir una cortina, hermano, o dedicar 3 horas para decir desde ahora, Señor, el estreno de diciembre, cuando sé que la vida, el Señor dijo, la vida es más que la comida y que el vestido, que esta cosa buscan los gentiles y que hay que buscar primero el reino de Dios. Y Romanos 14:17 dice que el reino no es comida, ni vestido, ni nevera, ni trabajo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es espiritual. Entonces las posiciones en Cristo, perdemos el privilegio por andar entretenidos en la condición natural. Lo natural, tengo gripa, tengo dificultades económicas, está dura la situación, para todos, normal. Entonces, ¿qué hace el ser humano? La condición natural dice que gobernando la posición en Cristo. Cuando tú y yo estamos en Cristo, desde acá es que se gobierna la condición humana, natural. Esto es normal. Hermano y hermana, yo lo he dicho aquí y lo repito, lo que tú y yo estamos viviendo en la pareja, con los hijos, en el trabajo, en la casa, es normal. Nada es fuera de serie, es normal. Lo que tú y yo es normal. ¿Somos los únicos que nos pasa eso? Porque uno se encierra, ay, yo soy el único y Dios olvidó de mí.
Dios ya no me quiere, Dios ya no me oye. Normal, son cosas normales. Está escrito Eclesiastés 3. Todo tiene su ¿qué? Su tiempo. Entonces la vida está marcada en tiempo. Todo. Natural. Es más, ¿sabe qué yo saco de lo natural? Que los que más les pasa cosas acá y tienen que ir, o la Biblia le llama procesos, que en lo natural los que han tenido los procesos más duros y difíciles han llegado a ser los mejores, por lo menos en este libro, y mejores personas, y mejores vecinos. Por eso el Señor decía que el que mucho se le perdona, mucho ¿qué? Ama. Los que pasaron todos los procesos que vivieron estos hombres, ¿usted cree que si Moisés no vive ese proceso, mata a miles de personas? Si José no vive ese proceso, mata a sus hermanos. Si David no vive ese proceso, hermano, acaba con el reino y con el pueblo y con Israel. Y cada uno de estos hombres, si Pedro no vive esos procesos, hermano, le corta la oreja a todos los hermanos en la iglesia. Un día del culto, pasen acá que les voy a cortar la oreja. Si Pablo no vive esos procesos, nunca llega a tener la estatura que tuvo de Cristo. Procesos. En lo natural, proceso. El Señor Jesucristo vivió procesos. ¿Y sabe qué hizo el Señor en los procesos? Lloró. Por allá en Getsemaní dijo, uy, esto es muy duro, mano. Esto es duro, dijo Getsemaní. No hay otra manera. Y yo le dije, no, mijo, este es el único camino. ¿Sabe qué hizo él en su proceso? Rindió su voluntad. Hágase tu voluntad y no la mía. Cuando él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta ¿qué? Copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Rindió su voluntad. El apóstol Pablo, cuando empezó su ministerio, rindió su voluntad. Porque el problema del ser humano es la guerra de voluntades, la de Dios o la mía. Entonces, volviendo al punto de la posición en Cristo, podríamos leer otros textos más para hablar de esa unión. Si usted quiere se devuelve un poquito a 1 Corintios 3:16, que yo lo dije, pero qué bueno leerlo y confirmarlo. Somos uno con Cristo. Tú y yo estamos unidos a Él. Somos la morada del Señor. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Y el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? En vosotros. Mire, la palabra en vosotros, en el griego es ek, quiere decir adentro. ¿Dónde está el Espíritu? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Hay que llamarlo o hay que tener intimidad con él desde adentro? Ese es otro concepto. Más adelante vamos a volver a hablar de la oración. La oración. La oración. Estamos hablando de la palabra de la cruz. Estamos hablando que antes de la cruz, hay un antes de la cruz y hay un después de la cruz. En el material que él entregó, por allá en una página, ya le digo qué página es, en una página llamada 9, dice que antes de la cruz se clamaba, pero que después de la cruz se tiene intimidad, que son dos cosas diferentes. Se clamaba y se tiene intimidad. ¿Qué es clamar? Clamar es llamar a alguien que está distante, que está lejos. Clamar es invocar y llamar. En el Antiguo Testamento, por causa del pecado de Adán y Eva, había una distancia entre Dios y el hombre y un abismo llamado pecado, o una barrera llamada pecado. Isaías 59:2 dice, vuestros pecados han creado divisiones entre vosotros y vuestro Dios. Clamar era llamar a Dios porque Dios estaba distante. Cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, desde antes anunciaba, el reino de Dios se ha acercado. Dios ya se vino con todo el trasteo de los cielos a la tierra. Dios se vino con todas las bendiciones, con todos los juguetes. El que me reciba a mí, recibe a Dios con todas las cosas. Ese es el reino. Y entonces el Señor muere en la cruz, resucita y después se le mete a los discípulos y a todo aquel que viene a él se le mete. Yo ya le expliqué lo del tarrito. Usted tiene que revisar hoy si está afuera o adentro. Porque la gente como lo mira a lo natural,
Estar unidos a Cristo es estar metidos allá, estamos allá guardados. Anótelo ahí y yo creo que no está. Anote Colosenses 3 del 1 al 3, del 1 al 4 y ahora lo leemos. Entonces llega el Señor y la pregunta es, ¿se metió ya en nosotros? Apocalipsis 3:20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está el Espíritu y el Señor? ¿Dónde está Cristo ahora? ¿Afuera o adentro? ¿Hay que llamarlo o hay que adorarlo en espíritu y en verdad? Por eso uno se queda, es que Dios se me fue, ya no lo veo, se olvidó de mí. ¿Qué dijo Sión? ¿Qué dijo el pueblo de Dios? ¿Y qué les dijo Dios? Nunca. Yo estoy, Mateo 28, 18 al 20. Dice el 20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Hebreos 13:5, para los que lloran, para los que lloramos por la guapanela. Hebreos 13:5 dice, no te dejaré ni te desampararé. Ya liberá. Dice, contento con lo que tenéis ahora. Leámoslo para aplicarle. Hebreos 13:5. Esto no es conformismo, mediocridad ni voto de pobreza. Esto es equilibrio, esto es madurez, ¿no? Dice Hebreos 13:5, hermano y hermana, se nos ha metido una codicia y una avaricia a los hijos de Dios, la cosa más terrible. Ya no hablamos y no es de dinero. Y la preocupación y el afán es el dinero. Mire lo que dice el escritor. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin qué. ¿Sin qué? Es avaricia. Contentos con lo que tenéis. Hermano, si tiene una nevera vieja, disfrútela. Acabo la vida de una nevera. Pero me quedo con una nevera toda la vida. No, proyecte, trabaje, produzca, que va a tener una mejor. Que usted va a hacer así, le va a salir hielo, le va a salir Coca-Cola. Como la quiera. Pero habla de un equilibrio. Contento con lo que tenéis, ¿qué? Ahora. Entonces uno no está contento con lo que tiene ahora, pensando estar feliz con lo que nunca va a tener. Ay, el día que tenga mi casa seré la mujer más feliz del mundo. Ay, el día que cambie esta nevera seré el hombre más feliz. Ay, el día que cambie, hermano, y le tocó el televisor de tubo, pues disfrute su novela ahora, puro tubo. Y el pantallita, trabajen. Porque él dijo, no te desampararé ni te qué. Y entonces la oración de uno es, Dios me desamparó. Dios no. Ese no es el evangelio, eso es jugar a la religión. Volviendo a 1 Corintios 3:16. Porque le voy a decir otros dos textos más y leemos Colosenses. ¿No sabéis que sois templo de Dios? La palabra no saber es ignorar. Y que el Espíritu mora en vosotros. Ahora, 1 Corintios 6:19. Ahí mismo. Entonces estos no están, algunos están ahí, otros no. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Colosenses 3:1 al 3. Estamos hablando de la posición en Cristo. Estamos unidos a Él, somos uno con Él. Colosenses 3 del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el que tiene a Cristo ha resucitado con Cristo. Busca las cosas de a dónde. ¿Usted sabe qué le dijo el Señor a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de la tierra. ¿Usted sabe que él dijo en Mateo 6:33, buscar primeramente qué? Más que lo espiritual es lo que cubre lo emocional y lo físico. Y es lo que a mí me equilibra y me lanza hacia una vida equilibrada, una vida madura, una vida productiva. Hay gente que se enfoca en lo natural, en lo material, en lo terrenal, y una bicicleta de segunda lo desvía del propósito de Dios.
Ya eres una bicicleta vieja y ya, y no, ya no voy porque es que la voy a lavar los domingos. Una bicicleta podrida. Pero si tú eres espiritual y maduro, te puede llegar bicicleta nueva, carro nuevo, que sigues firme en lo que estás. Y firme para dónde vas. Sigue uno firme. Y antes sabe algo, y me atrevo a decírselo siendo radical. Desde el punto de vista espiritual, es que puedes disfrutar tu bicicleta vieja, nueva, lo que sea. Porque desde lo natural llega un momento bueno, tenés bicicleta, mi bicicleta nueva, pero es que está nueva, pero es que es lo más linda, ¿qué pasa? A lo que no se le puede decir es al versículo 3. Pues habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿Dónde está vuestra vida? ¿Va a estar o ya está escondida? Entonces, ¿por qué le tiene miedo a qué? En Dios. Mire el 4. Cuando Cristo, ¿vuestra qué? ¿Quién es la vida? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la qué. ¿Quién es la vida? Hermano, la vida es Cristo. Cristo es la vida. Y si tienes a Cristo y busca primero lo espiritual, hermano, el día que te llegue, que te ganes el baloto, bueno, que trabajes el día, lo vas a disfrutar. Pero desde acá, hermano, usted ya lo sabe. Usted lo sabe, que desde acá uno se olvida de lo de allá. Por eso muchos estamos comiendo cable. Ay, Dios, dame la maleta de los dólares, la maleta del $1.000.000. Dios, dame la maleta. Y Dios, maleta, todavía es moneda de 100. Raspe monedas uno para comprar el arroz. Porque Dios sabe. Por eso en Mateo 25, del 14 en adelante, Él dijo, a uno le dio un talento, a otro le dio 2 y a otro ¿qué? 5. Y algunos tenemos un talento y pidiendo y que 5. Para alejarnos de la vida del espíritu o de lo espiritual. Entonces, nuestra posición en Cristo, estamos escondidos. Vuelvo al bendito tarro. Mire lo que dice. Porque habéis muerto. O sea, la palabra morir no habla de esta física. No. El morir habla el versículo 1 y todo. O sea, ¿qué es morir? Es no dejarme gobernar de las cosas terrenales. Ni de la condición humana, ni de las circunstancias, adversidades, luchas, conflictos, necesidades, ni de la prosperidad, ni de la abundancia, ni de la escasez. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. Yo sé vivir en abundancia y en escasez. Yo sé vivir en salud y en enfermedad. Yo en todo he sido enseñado. Él dijo, todo lo puedo en ¿quién? En Cristo. Él dijo, lo que me pase, yo en Cristo soy capaz de llevarlo. Estar escondido en Cristo, que dice, porque habéis muerto. O sea, habla de una muerte y una resurrección en Cristo. Y vuestra vida está escondida. Ahí, este es el lugar suyo y mío. ¿Con Cristo en quién? ¿Y quién nos va a arrebatar? Y le va a decir así se asuste, así te vas a saltar de la mano. Es que yo me le voy a saltar a Dios. Olvídese que Él dijo, nadie la arrebatará de qué. Usted va a saltar y sabe que hace Dios. No es que así estoy yo estoy que me le salto y me tiene así, yo soltame. No, te voy a soltar. O vaya, salte a ver, sáltele. Jeremías le saltó y Dios lo cogió en el aire. Jeremías 20. Jeremías siendo un profeta le dijo, Dios, yo ya no voy a predicar más, yo no quiero hacer nada de esto. Yo predico y no me dan diezmos. Jeremías predicaba y no le dan diezmos, le dan garrote, críticas, puños, patadas y lo tiraban a la cisterna, a la cárcel. Hoy en día muchos predicamos es por diezmo. A él no le dan diezmo. Entonces aburrido dijo, no, yo no predico más, léalo. Jeremías 27. Y él le tiró al Señor, el Señor lo cogió en el aire. Venga para acá, mi hijo, ¿para dónde va? Ay, Señor, es que yo no puedo hacer otra cosa y no predicarte. Estamos escondidos, posición. Entonces yo voy a ir cerrando, por ejemplo, explicándole, en el punto número 3 está Romanos 8:37 y 2 Corintios 2:14. Allá hay una posición que se llama más que vencedor, victorioso, ganador, campeón. Efesios 1:20 al 23. Leámoslo, allá hay otra posición. Yo le pongo los versículos ahí, pues la idea es que el estudio lo aclara a uno, porque pues hay gente que tiene el material y a veces no lo entiende. Efesios 1:20 al 23, le voy a decir otra posición.
lo que tú y yo somos en Cristo. ¿Cuál fue el fruto de esa unión? Dentro de este tema hay 5 características de las posiciones en Cristo. La primera es que esto no es progresivo. Esto ya es un hecho, es una realidad. Esto no es que esto es progresivo. Cada miércoles que vaya al estudio, Dios me va poniendo en un lugar de honra. Si tú ya estás en Cristo, ya Dios te puso en todos estos lugares de honra. Esto es eterno. Esto es conforme al propósito eterno de Él. Estas posiciones, otra de las características, que esto no es por méritos humanos. Esto no es por méritos humanos ni por obra humana. Esto fue por el puro amor y la pura misericordia de Dios. Él quiso escogerte y ponerte en Cristo, que disfrutaras todas estas verdades. Efesios capítulo 1, verso 21 al 23. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Otra posición. La iglesia de Cristo es cabeza sobre todas las cosas. Tú y yo somos cabeza, autoridad sobre las tinieblas, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dígame un nombre de algo. Lluvia, cabeza sobre la lluvia. Está lloviendo, cabeza. Diablo, cabeza sobre el diablo. Hambre, cabeza sobre el hambre. Problemas, cabeza sobre los problemas. Eso es ser cabeza, esa autoridad. Es estar por encima de esas cosas. Pero como uno lo mira desde lo natural, y desde lo natural uno mira, uy, oh, problemononones. Y como acá se le llama a los problemas diablo, o a los procesos se le llama Satanás, y se le llama Dios no me ama, Dios me abandonó, a los procesos. Pues digo acá en el medio cristiano, pero en las escrituras se le llaman oportunidades de reino, propósitos divinos, plataformas de lanzamiento para llevarte a donde Dios determinó llevarte. José, Moisés, todos los hombres de la Biblia y las mujeres. La misma Esther, la misma Ruth, que a veces no hablamos poco de las mujeres. La misma Noemí. Todas esas mujeres. ¿Cuál fue la plataforma de José para llegar a gobernar Egipto? ¿Una cuna de oro? ¿Estaba durmiendo en una hamaca de lino fino José? ¿O estaba sentado en el palacio José? ¿Dónde estaba José? ¿Cuál fue la plataforma de lanzamiento de José para terminar gobernando Egipto? La cárcel. De Moisés, ¿cuál fue la plataforma? El desierto. El apóstol Pablo, el desierto. El Pedro, ¿cuál fue la plataforma de Pedro? Hermano, haber negado al Señor 3 veces, abandonarlo y volver. ¿Y sabe dónde? ¿Cuál fue la plataforma? Lo cogieron del mar. Y ya lo sacaron. Venga, amigo, que desde aquí lo vamos a lanzar al otro lado. De ahí fue. Lo restauró el Señor. ¿Y cuántas veces le dijo el Señor? ¿Cuántas veces negó Pedro al Señor? ¿Y cuántas veces le dijo el Señor, me amas? El Señor se aseguró. Y como me negó 3 veces, le va a preguntar 3 veces si me ama. Y lo restauró. Cuando lo restauró, ¿qué le dijo? Vaya y pastoree a mis ovejas. Porque estaba pastoreando pescados. Porque Pedro dejó detrás de los pescados. Porque el Señor le dijo, me ama más que los pescados. Y él dijo, uy, Señor, qué pena. No, yo te amo más a ti. Pues está otra vez, hermano, con sus pescados en el hombro. Cabeza. Colosenses, Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar ¿en dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Posición. Estamos sentados en los lugares. ¿Qué dice ahí? Nos resucitó. Usted sabe que el domingo predicamos que el evangelio es nos. Y así mismo nos hizo sentar ¿en dónde? ¿De qué se gloriaba Pablo? 2 Corintios 12, para que lo lean en la casa. De Cristo, de la obra de Cristo y de su ser espiritual, de la vida del Espíritu en él o de su unión con Cristo. Y de acá sabe de qué se gloriaba. No de los carteles o títulos y no de sus debilidades, reconociendo que esta naturaleza humana es débil, decía.
Pues hermano, lo que tenga que vivir acá me gozo en tribulaciones, me gozo en persecuciones, en hambres, pues yo me gozo, pues, con todo lo que tengo acá, con todo lo que tengo acá, llorar porque no hay aguapanela, decía, no, pues, con aguapanela o sin aguapanela Cristo vive. Colosenses 1:13 habla de otra posición. Dice que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y en la página 5 hay otros versículos ahí porque ya los otros estuvimos mirando algunos. Está Juan 14:3-23 que ya te lo expliqué. Somos la morada de Dios. Si quiere lo confirma en Hebreos 3:6 que no está allí, que somos la casa de Dios. Efesios 1:3-14 dice otra posición, y es que estamos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Y ahí usted puede leer todos los textos bíblicos. Yo voy a cerrar diciéndole, o más bien motivándole a que el tema que estamos tocando, que terminamos los domingos, a que los lea. Y usted lea todos los versículos bíblicos que hay ahí y se va a dar cuenta que son las realidades del Evangelio. Esas son las benditas posiciones que tenemos en Cristo. Sino que cada una de ellas hay que profundizarlas, que somos hijos de Dios, hay que mirar qué es ser hijo de Dios, que estamos escogidos, que hemos sido redimidos, todas esas son posiciones. Por eso se las dimos en un material, porque primero empezamos a tocar la palabra de la cruz, y después ya estamos hablando de identidad, la persona que yo soy, quién soy yo. Lo dejamos allí. Queda pendiente la herencia en Cristo. No, cerremos con la herencia. La palabra de la cruz revela mi herencia en Cristo. Ese tema de la herencia también lo compartíamos el domingo. También está en ese material. Si usted no lo tiene, se lo sembramos ahora. Que ahí tenemos de ese material. Este ya nos acabó. Y ya la próxima semana empezamos a ver las 3 maneras de ver la cruz. La herencia en Cristo. Vamos a mirar. Ahí en ese material usted puede encontrar qué es la herencia. Esa es otra de las cosas que el cristiano tiene que entender. Romanos 8:14-17 dice, los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, herederos y coherederos. ¿Qué es heredar? Es recibir los bienes. Eso fue lo que pasó en la cruz. A las tinieblas, Isaías 49:24-25 se le quitó el botín, y Lucas 11:20-23 se le entregaron a los hijos de Dios. El botín que Adán y Eva le entregaron a Satanás en el Edén, Cristo se lo quitó en la cruz, y en la cruz te lo entregó a ti y a mí. Ya lo repartió. La herencia ya está repartida, ¿no? No va a llegar al cielo a decir, Dios, es que no me diste nada. ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué que vivía en la loma? ¿Qué pasa? Estaba más cerca de las estrellas. Pero es que yo no era feliz por esa casa que tenía, vivían arriendo. Como todos lo mismo por lo natural. Ay, hermano. Va a haber una mansión en toda Ciudad Jardín, pues. Con 10 escoltas. Encerrado, tiene que llegar encerrado y meterse a su mansión. Ya no va a haber un perro en la calle. Ya no va a haber a un niño brincando. Yo estoy encerrado, con miedo. El desafío que yo le hago es que lea. Efesios 3:4 dice para que le 3:2, leyendo entienda al 4. Lea la escritura. Juan 5:39, escudriñe. Hechos 17:10-11, sea un bereano. Estudie la palabra de Dios, sáquele tiempo. No lo digo en forma de presión y obligar, en su intimidad. Llénese un poquito más de la palabra de Dios, eso es el reino y le va a ayudar, hermano, a pasar lo que le llamo uno penurias acá. Acá no nos mandaron a eso, todo eso es parte del paquete. Todo es parte de la película de tu vida y de la mía. Póngase de pie y oremos, démosle gracias a Dios. Para mí siempre era un privilegio a los que Dios envíe poder compartir de las verdades de su palabra. Señor, te damos 'Gracias por la palabra de la cruz, por el sacrificio de Cristo.
Gracias porque hoy somos el fruto de ese sacrificio, porque no fue en vano. Y gracias porque no estamos gloriándonos en un pedazo de madera, Señor, ni en un Cristo muerto y colgado, sino en una obra, en un sacrificio completo. Señor, donde Él, esas 7 palabras que en la tradición o cada Semana Santa recitan, pero que el hombre tal vez no las conoce a profundidad. Saber que ahí en la cruz, Señor, ocurrieron cosas gloriosas, donde algunas fueron anuladas, donde tú en la cruz anulaste la maldición, Señor, la condenación que nos tenía el ser humano, Dios, en terror o en miedo, la esclavitud, tantas cosas, Señor, que hiciste ahí y las que reformaste, porque otras fueron reformadas, fueron cambiadas para que en este tiempo fueran mejores, para que nosotros las disfrutáramos, como dice Hebreos 8:6, Señor, que el nuevo pacto en la cruz, con tu sacrificio, tu muerte y tu resurrección, es mejor que el antiguo pacto. Porque en el antiguo pacto habían 613 leyes, Señor, imposibles de cumplir, donde se volvieron un legalismo sobre las personas. Pero ahora en Cristo nos das una sola, la del amor. La del amor, Señor, la ley del amor, para amarte a ti, amarnos a nosotros y amar al prójimo y no hacerle daño. Gracias porque las bendiciones ya fueron dadas. Gracias por la herencia, gracias por Cristo, gracias por la posición en Él, porque somos uno con Él y porque tu palabra es verdad, Señor. El que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Gracias por la herencia que podemos disfrutar. Hoy te damos gracias por tu palabra que es verdad y por la obra que has empezado en nosotros, por la medida de fe o el nivel de entendimiento que nos has ido llevando cada día. Y más que tener un conocimiento, llenarnos de conocimiento, queremos llenarnos de Cristo, el Cristo resucitado y glorificado, y de tu palabra verdadera, Señor. Y que el fruto no se vea en recitar versículos o en decir versículos de memoria, sino en estilos de vida maduros, equilibrados, firmes, Señor, renovados, que respetamos, Señor, que no juzgamos, que no nos metemos en la vida de los demás, que conocemos el tiempo de Dios para las personas y que los procesos que tenemos que vivir, pues, Señor, enfrentarlos, y que hay momentos de temor, de dolor, de duelo, pero también habrá momentos de gozo, mi Rey, de alegría, y saber que los que te amamos todas las cosas nos ayudan para bien y que es parte del propósito tuyo, Dios. Y nos podemos parar, como dice tu palabra en Juan capítulo 2, que tú siempre reservas lo mejor para lo último. Y podemos pararnos sobre esas verdades, que lo mejor para nuestra vida no fue lo que ya pasó. No fue, Señor, lo que vivimos, sino lo que viene. Tiempos gloriosos, donde tu palabra dice que nos llevarás de gloria en gloria, donde tu palabra nos asegura un futuro glorioso, Señor, donde estamos viendo esas realidades en la madurez que cada día estamos adquiriendo como hijos tuyos, como cristianos. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque ya no clamamos, Señor, ya no gemimos ni gritamos para que vengas a nosotros. Ya creemos que estás en nosotros y te adoramos, como le dijo Jesús a la samaritana: mujer, ya no se adorará aquí y allá y más allá y en este monte, ni en ahora la adoración es en espíritu y en verdad, Señor. Gracias porque es desde nuestro espíritu en intimidad que podemos agradecerte por todas estas glorias. Gracias por este tiempo glorioso, gracias por tu palabra, gracias por todas las cosas. Bendito tu nombre, porque somos cabeza y no cola, porque estamos arriba y no abajo, porque no somos perdedores sino más que vencedores y ganadores y victoriosos en Cristo. Gracias, Dios, porque nadie nos arrebatará de tu mano. Estamos esculpidos, grabados, guardados en tu mano, Señor, y cambia nuestras vidas, nuestra relación. Y si en ignorancia nuestra oración era que te olvidaste, que no nos oye, hoy, Señor, hay una metanoia, un arrepentimiento en nosotros, un cambio de mentalidad en cuanto a la oración y saber, Dios, que tú siempre estás con nosotros, nunca nos has abandonado y que todo es parte de los procesos que tenemos que vivir en Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque aún los procesos que hemos desechado pueden ser las plataformas de lanzamiento para llevarnos, Señor, al destino que tú nos has trazado en Cristo, a la obra preparada, Señor. Gracias por este tiempo, te adoramos y te honramos en Cristo Jesús. Dale ese aplauso al Rey, amén.